Sí, ya estamos, ok, ya estamos, vamos a darle. Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente. Estábamos por ahí algo ausentes en la información, en el trabajo, porque pues igual tenemos mucha chamba acá en nuestro trabajo principal, ¿verdad? Y oficial, pero lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a estar aportando alguna información, aunque sea poca, pero que sea de calidad, que sea algo que les sirva a ustedes para mejorar sus prácticas, algo que les eche la mano para poder trabajar con mejores experiencias de aprendizaje con sus alumnos y sobre todo que les ayude a fortalecer sus competencias docentes. Entonces, en este aspecto vamos a hablar ahora sobre cómo seleccionamos las técnicas de evaluación, en el sentido de que estamos en momentos evaluativos desde la primer parcial y vamos a tener que tomar decisiones sobre cómo evaluar a los niños, sobre cómo evaluar a los estudiantes. De esta forma vamos a tener que buscar técnicas adecuadas o diseñarlas, adecuarlas, hacer como una pequeña planeación de evaluación para que los niños obtengan y manifiesten mejores resultados, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a compartirles sobre cómo podemos seleccionar esas técnicas de evaluación. Entonces, pero para esto, las técnicas de evaluación, como introducción, les comento que deben complementarse con el propósito de poder captar en toda su globalidad y riqueza los matices de lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sobre este sentido, también debemos comprender que esta evaluación, que estos procesos deben cumplir ciertos requisitos. Entonces, esos requisitos son los que les voy a explicar en este video para que los tengan bien presentes, ¿sale? Entonces, vamos a darle. Aquí tenemos este diagrama. Este diagrama nos va a ayudar muchísimo para poder trabajar la evaluación y poder obtener mejores resultados, digamos, algo más válido, algo más real que nos haga explicar, nos ayude a explicar la situación de los estudiantes y tomar mejores decisiones. Para iniciar debemos definir los propósitos de evaluación. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Por qué tengo que evaluar? ¿Qué voy a cumplir con esa evaluación? Voy a definir mi propósito concreto, puede ser un propósito general o pueden ser propósitos específicos por asignaturas o por áreas o por campos formativos según ustedes lo manejen, pero es necesario definir propósitos. Este propósito lo podemos tener en la mente, lo podemos registrar, pero hay que tenerlo muy presente en el momento de cuál es el sentido de que yo esté evaluando. Entonces, para esto debemos llegar a la parte de, después de definir los propósitos, a la parte de valorar las técnicas. Si yo estoy acostumbrado a usar ciertas técnicas, si yo estoy acostumbrado a usar ciertos métodos para evaluar, pues tenemos que valorarlas, tenemos que, no sé, observarlas, qué tanta fidelidad nos dan, qué tanta calidad de los resultados nos arrojan, si estas nos ayudan a tomar mejores decisiones, si estas me están dando mejor pauta para que yo mejore mis propias planeaciones, si estas mismas me están dando, no sé, mayor oportunidad de mejorar yo como docente y de encontrar mis propias áreas de mejora. Entonces, para poder valorar estas técnicas, tenemos que irnos a la parte de identificar cuatro aspectos que se pueden concretar en tres, ¿verdad? Pero vamos a manejarlo de esta manera. Primero tenemos que ver la parte de la función curricular, que es más que nada, es el tipo de información que se puede recoger con estas técnicas. Entonces, si estamos valorando las técnicas, tenemos que ver qué tipo de información vamos a recoger, ¿sí? Después vamos a ver atendiendo los propósitos de la evaluación y vamos a analizar las exigencias técnicas o características indispensables para poder reunir, garantizar su validez y su fiabilidad. Entonces, la parte de la función curricular es qué voy a capturar, qué voy a recoger. La parte de las exigencias técnicas es sobre la manera en que esas técnicas van a garantizar la validez y la fiabilidad a partir de las características indispensables que deben de reunir. Entonces, y también debemos ver las ventajas y las desventajas con relación a nuestros grupos, si son viables de aplicar con las características de los niños que tenemos, si los niños son capaces de poder afrontarlas, si los niños son capaces de poder vivirlas, de poder
no sé, demostrar realmente lo que saben. Entonces, en este contexto, pues creo que es importante empezar por esta parte crítica de poder valorar las técnicas a partir de la identificación de estas características, ¿no? Entonces, es importante analizarlas previamente. Si tú eres muy sistemático, pues ya las has de tener, solamente críticalas un poquito, ¿no? Y si no lo haces, entonces búscalas, fíjate qué es lo que te puede ayudar. Muchas veces somos muy confiados a trabajar por sentido común. El sentido común nos da algo muy valioso, que es, digamos, la seguridad de poder calificar a nuestros niños desde nuestra perspectiva personal, pero también nos dejan muchas cosas al aire que dejamos de ver. Entonces, a partir de definir los propósitos del por qué voy a valorar las técnicas a partir de estas características que les menciono, debemos ahora sí definir la modalidad de los instrumentos. Para esto tenemos que adaptar estos instrumentos, tenemos que adaptar la manera en que queremos accionar, adaptar nuestra propia práctica para poder cumplir con los propósitos de la evaluación, que desde el inicio igual puede estar cumpliendo ya una adecuación este propósito de la evaluación. Entonces, las diferentes modalidades de las técnicas se dan en función de los resultados que se esperan, y en este sentido es preciso considerar todos estos puntos que tenemos aquí abajo. Entonces, debemos definir la modalidad de los instrumentos. Entonces, tenemos 6 puntos. El primer punto, que se llama grado de estructuración. Este punto o este aspecto nos lleva a decidir, por ejemplo, entre un examen oral abierto y una observación etnográfica, o un examen por categorías. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo tengo que buscar la estructura ideal de las valoraciones de un examen, de una valoración, de una rúbrica. Tengo que buscar la estructura ideal que me ayude a mí a encontrar respuestas en los que los niños puedan depositar toda esa información y que yo pueda, digamos, tomarla como un insumo valioso para poder trabajar y tomar mejores decisiones con ellas. Otra parte de la modalidad de los instrumentos, hay que buscar la parte del nivel de improvisación. ¿Y esto qué quiere decir? Esto nos permite saber si es conveniente poner problemas para resolver en el momento o para resolver en la casa. Si los niños son capaces de poder improvisar, si los niños son capaces de poder trabajarlo de esa manera, podemos llevarlo de esta forma. Igual también, si nosotros somos muy audaces en aplicar técnicas más lúdicas, en el que podemos, no sé, obtener información de los saberes de los niños, podemos hacerlo, pero hay que ver qué tan válida puede ser esta información, ¿no? Igual qué tan correspondiente es con los contenidos curriculares, que son las características que se deben cumplir, y qué tanto se adecúan a las exigencias técnicas de las propias valoraciones, ¿no? De las propias estrategias de evaluación. Entonces, a partir de eso también debemos encontrar qué tipo de aptitudes se busca, no sé, encontrar, valorar. Entonces, en este punto vamos a hablar de que los tipos de actitudes que se pueden implicar en las respuestas o productos, tenemos que saber cómo inclinarlo, ya sea un examen humorístico o uno de razonamiento, o bien una prueba con apartados que lleven al análisis o síntesis que requieran de procedimientos. O sea, si yo aplico un examen memorístico, yo tengo que estar consciente de que voy a valorar la parte memorística. Si yo aplico un examen práctico, un examen un poquito más reflexivo o crítico, también tengo que valorar qué aptitudes o qué habilidades voy a estar, no sé, analizando para poder evaluarlas y después buscar la manera de mejorarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, el tipo de aptitudes que queremos valorar y que queremos atender tiene que ver mucho con la modalidad de las técnicas, y si nuestras técnicas de evaluación son buenas, entonces vamos a corresponder con los contenidos y con las habilidades y con los valores y con los conocimientos y todo lo que abarca una competencia. Y también debemos de analizar los recursos que vamos a utilizar para evaluar. Por ejemplo, si vamos a ocupar solamente hoja y lápiz, pues hay que ver, ¿no? Entonces, si lo tenemos a la mano, si voy a ocupar a lo mejor un juguete, si voy a ocupar a lo mejor más material lúdico o didáctico, si voy a ocupar otras cosas, entonces debo de analizarlo para poder decidir qué tipo de técnicas puedo aplicar. Y también vamos a hablar sobre la exactitud de las respuestas. Si yo o si tú, maestro, necesitas que el niño te arroje respuestas concretas, ya sea una pregunta, o si tú necesitas que el alumno te arroje respuestas abiertas, ¿no? Entonces,
depende de tu estilo de valorarlo, tu estilo de enseñanza, tu estilo en el que tú defines si el niño aprendió o no aprendió. Entonces muchos somos muy cuadrados y decimos, sí, sí sabe las fechas, los contenidos, sabe resolver una operación. Otros no, otros se basan en la parte de sabe argumentar, sabe llevar a cabo narraciones, sabe describir, sabe encontrar respuestas desde la parte crítica, sabe dialogar, sabe redactar, etcétera, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, pero que tiene que ponerlas en práctica desde un contexto de un contenido o de un campo de formación o de una experiencia situacional, ¿no? Y pues lógicamente debemos analizar la parte de los espacios, de los tiempos que tenemos para poder evaluar y también pues para poder emitir una calificación. Ante esto pues siempre debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan viables son estas técnicas? ¿Qué tan viables son para poder trabajarlas? ¿Y de qué técnicas puedo estar hablando? Ya sea una rúbrica con criterios de nivelación, o sea, con niveles, una lista de cotejo con criterios o indicadores que pueden ser valorados según un nivel de desempeño también. Puedo estar trabajando, digamos, un registro anecdótico, un diario, un examen. Todas esas técnicas, ¿cómo las voy a seleccionar? Pues de la forma en que éstas se adecúen más a los alumnos y el contexto donde uno trabaja. Y para esto, bueno, como un tip adicional, una recomendación que podemos hacernos entre maestros, literalmente es, vamos a preguntarnos para qué vamos a evaluar. Con base en la respuesta que elijan, la técnica que los lleve a cumplir, pregúntense para qué van a evaluar y con base en la respuesta van a elegir la técnica que los lleve a cumplir los mejores propósitos. Entonces, en este sentido, si yo sé para qué voy a evaluar y yo lo tengo definido, yo voy a saber qué técnica voy a aplicar para poder obtener los propósitos y cumplir cumplir los propósitos y poder tener mejores resultados, ¿no? Algo más real. Pueden usar una enorme variedad de técnicas y no centrarse en exámenes escritos. E igual también pueden hacer ajustes a los ejercicios propuestos, que sean ficheros, en libros de texto o en actividades que ustedes ponen, y esas actividades pueden ser, digamos, un insumo evaluativo. Entonces, en este periodo, tómenselo de una forma crítica, de una forma reflexiva, no lo tomen como un examen que tienen que aplicar nada más y obtener resultados, sino que empeñense realmente en la calidad de la evaluación y para que lleguen a esta parte de poder aplicar la metaevaluación, que es analizar la calidad de la evaluación, evaluar la evaluación y que a ustedes les den mejores oportunidades de progreso en su práctica. La evaluación es importantísima, entonces sí es muy necesario que ustedes se pongan, digamos, manos a la obra. Entonces les comparto esta pequeña presentación, espero les sirva. Deben de saber de qué se trata cada técnica, vamos a valorarla sobre los propósitos que vamos a cumplir y bueno, les voy a dejar la página en imágenes de donde saqué esta información aquí en el link de la descripción. Entonces esto les va a servir bastante a ustedes. Este libro que estoy trabajando se llama Guía del Maestro Multigrado, que no está en digital. Es un libro muy grande, le decían la Biblia de los maestros. Entonces lo voy a tomar solamente foto a las páginas que estoy analizando para que a ustedes les sirva, ¿sale? Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por verme, escucharme, compártanlo, den like, suscríbanse al canal, por favor, ¿sale? Entonces nos vemos en la próxima.